Buenas noches. Bueno, ya tenemos con nosotros a la siguiente ponente. Me voy a permitir presentar a la doctora Abreu. En este caso, tenemos con nosotros a la doctora Yulisa Abreu. La doctora Abreu nos visita pues desde República Dominicana. Es doctora en medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es magíster en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un magíster en terapia crítica en la misma universidad, terapia intensiva neurológica, ecocardiografía y ultrasonografía del paciente en estado crítico. Además, es instructora de ciertos programas como el Emergency Neurological Life Support Certification Course, internista, intensivista, neurointensivo y docente del posgrado de terapia intensiva en Clínica Corominas y Unión Médica, Santiago, República Dominicana. Además de eso, pues, en un programa intensivo de COVID en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baez de Santiago, República Dominicana. Muchas gracias por su presencia, doctora Abreu. La doctora nos va a presentar el manejo neurocrítico de la hemorragia intraparenquimatosa. La sala es suya, doctora Abreu. Bienvenida. Muchas gracias por su presencia una vez más y pues le dejamos con el auditorio. Estamos viendo su pantalla ya y pues la escuchamos. Muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, buenas tardes. Ya me han presentado, así que bueno, yo soy la doctora Yulisa Abreu. Antes de empezar la conferencia, sí me encantaría agradecer a los organizadores del Congreso. De verdad que para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que sí es muy importante y hablarlo entre colegas, bueno, pues es genial para mí. De verdad que sí, muchas gracias. Bueno, iniciar con mi tema. A mí me corresponde la hemorragia intracerebral espontánea, bien conocida como la HIC. Es importante esta patología puesto que es la segunda causa de evento cerebral alrededor del mundo, seguida de la causa isquémica, y afortunadamente es menos frecuente porque ciertamente tiene mucha mayor mortalidad y deja a los pacientes con mucho mayor ranking. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la etiología, pues saber que la etiología en esta enfermedad, la etiología principal es la vasculopatía hipertensiva. Esta es la principal causa de hemorragia intraparenquimatosa, seguida por la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide, ustedes ven aquí, por ejemplo, este ejemplo de esta tomografía probablemente sea una angiopatía amiloide porque se caracteriza por las hemorragias lobulares. Saber que las MAP son la hemorragia intraparenquimatosa más frecuente, pero en niños, que las hemorragias subaracnoideas también son una causa frecuente de hemorragia intracerebral. A ver, que no puedo, ok. Saber que las trombosis, las trombosis cerebrales también pueden causarme hemorragias cerebrales, hemorragias importantes, así como las vasculitis. Los tumores también podrían tener sangrados en su interior y provocarme hemorragias. Y algunos tipos de drogas, especialmente la cocaína y la anfetamina. Me disculpan que estoy aquí tratando, eso es. Bien, entonces en cuanto a la epidemiología, saber que las HIC causan el 9 al 27% de los eventos cerebrovasculares alrededor del mundo y que la incidencia varía del 12 al 31% por 1,000 personas. Pero esto depende obviamente y varía según la raza. Se ve que la incidencia es más alta en asiáticos, se ve que es intermedia en negros y que es más baja en blancos. La incidencia, doctores, ha venido en caída en los países desarrollados, probablemente porque ellos educan a la población, porque están pensando en los riesgos para tener una hemorragia intracerebral y trabajan con esos riesgos para evitar que los pacientes, bueno, la desarrollen.
A diferencia de los países en desarrollo, los países tercermundistas, digo, de los países desarrollados, perdón, los países tercermundistas sí está en aumento cada día, probablemente por lo mismo, por el déficit de educación a nuestros pacientes. Saber que la incidencia más alta de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos se encontró en Asia, en África subsahariana, mientras que la incidencia más baja la tenemos en Europa Occidental, en América del Norte, afortunadamente en América Latina y en Oceanía. Los datos de si es más frecuente en hombres que en mujeres realmente no son concluyentes, no lo tenemos claro y es probablemente porque tiene mucha interacción con los factores como la edad, la etnia, ¿verdad? Las variaciones de las regiones. En cuanto a los factores de riesgo, pues como habíamos dicho anteriormente, el principal factor de riesgo es la hipertensión. ¿Ok? La edad, los pacientes de avanzada edad, se ve que a partir de los 35 años duplica el riesgo cada 10 años. Cuando yo tengo un paciente que ya tiene una angiopatía amiloide diagnosticada, es un paciente que tiene muchísimo riesgo de desarrollar una HIC, los anticoagulantes y en especial, doctores, la warfarina, ¿ok? En cuanto a los antiagregantes cuando tenemos un paciente que tenga el uso de un antiagregante no está en tanto riesgo. Los pacientes con doble antiagregación tienen un riesgo impresionantemente alto de tener hemorragias intracraneales. Aquí, bueno, me gustaría presentarle este estudio, es el estudio ACTIVE. Este estudio, a ver si puedo cambiar esta pantalla. En este estudio, bueno, lo que hicieron es que tomaron unos 7.554 pacientes. Estos pacientes no podían utilizar la vitamina, los antagonistas de la vitamina K, dígase la warfarina, y sí tenían mucho riesgo de desarrollar un evento vascular isquémico porque eran pacientes que tenían una fibrilación atrial. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos randomizaron dos grupos. A los dos grupos le pusieron clopidogrel y a uno de los grupos le pusieron un placebo y al otro grupo le pusieron aspirina. Pues, ¿qué se descubrió? En este artículo se vio que los pacientes que tenían clopidogrel más ácido acetilsalicílico sí redujo el riesgo de accidente cerebrovascular en un 28%, pero aumentó el riesgo de hemorragia extracraneal mayor en un 51% y de hemorragia intracraneal mayor en un 87%. Eso es un riesgo impresionantemente alto. Otro de los factores importantes de riesgo para una HIC son los pacientes que tienen una bebida de alcohol pesada. ¿Ok? Los pacientes de raza negra y los pacientes con un bajo LDL. ¿Ok? En cuanto a la patogenia, tener tres aspectos pendientes. Las microhemorragias cerebrales, los mecanismos de lesión cerebral y la expansión del hematoma. Cuando yo estoy hablando de las microhemorragias cerebrales, yo puedo, bueno, se ha visto que estas se detectan en un 5 o un 23% de la población. Se asocian principalmente a los pacientes hipertensos, diabéticos y a los pacientes fumadores. Y las microhemorragias cerebrales no son más que pequeños aneurismas, sí ya bien conocidos como los aneurismas de Charcot. Están principalmente en las arterias penetrantes, en las arterias centrales o profundas, ¿ok? Y estos lo que hacen es que tienen pérdidas subclínicas sanguíneas, ¿ok? Esas pérdidas subclínicas yo puedo perfectamente verlas por medio de resonancia, ¿ok? Entonces, estos pacientes que empiezan con microhemorragias cerebrales tienen muchísimo riesgo de tener HIC en el futuro y de que la mortalidad por la HIC sea importante, ¿ok? Hablando de los mecanismos de lesión cerebral, pues yo tengo una lesión mecánica directa o primaria, que obviamente va a ser mi volumen de la hemorragia, ¿ok? Y yo tengo un edema citotóxico perilesional.
importante. ¿Por qué? Porque el edema citotóxico perilesional también aumenta mi volumen de la lesión, entonces también me va a predisponer para que la PIC empeore, para que la hipertensión endocraniana sea importante, ¿de acuerdo? Entonces, saber que en los pacientes con HIC yo puedo tener un edema perilesional. El edema perilesional en general va a estar en su mayor expresión a las 48 horas. No obstante, se ha visto que este edema puede estar aumentando hasta el séptimo y el 12º día, fíjense ustedes, o sea, es algo importantísimo y que es el que nos toca tratar, ¿no? En cuanto a la expansión del hematoma, importante. ¿Por qué? Porque un hematoma que tenga expansión, pues obviamente yo voy a tener peor pronóstico, mayor mortalidad, peor ranking, ¿ok? Entonces, la expansión del hematoma, bueno, hablando de la expansión del hematoma, presentarles aquí este estudio. Se publicó en el Lancet de Neurología en el 2018 y ellos lo que hablaron fue de los riesgos absolutos y de los predictores del crecimiento en una hemorragia intracerebral espontánea. Es un estudio muy importante y ellos básicamente se basaron en que nosotros podemos tener expansión del hematoma cuando nosotros teniendo en cuenta el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta las imágenes iniciales. ¿Por qué? Porque el mayor tiempo de expansión del hematoma va a estar en las primeras 3 horas. En las primeras 3 horas es el tiempo más frecuente de la expansión. No obstante, yo puedo tener expansión del hematoma hasta las 24 horas o 48 horas. Se ha descrito en algunos textos. Es importante el volumen del HIC, obviamente en las imágenes iniciales, el uso de antiagregantes plaquetarios o de anticoagulación antes de tener el evento y la extravasación del contraste o el signo de la mancha en la angiografía. En cuanto a la presentación clínica, doctores, es importante saber que la presentación clínica de un evento hemorrágico cerebral es ligeramente distinta a la isquémica. Cuando yo tengo un evento cerebral hemorrágico, yo voy a ver que yo tengo, si el inicio de los síntomas son de inicio súbito, pero esos síntomas van empeorando a medida que van pasando las horas. Es cuando yo recibo un paciente en emergencia que me dice, doctora, yo tengo un dolor de cabeza leve y de pronto tuve dificultad para caminar y entonces tuve que venir a la emergencia porque me sentía muy mareado y de pronto tú lo estás evaluando y el paciente entra en coma, ¿ok? Entonces, la presentación clínica no empieza de manera súbita y ya eso es lo que va a tener, ¿de acuerdo? O sea, es una evolución que va empeorando con las horas. Y es importante tener pendiente que hay muchos pacientes con hemorragias intracraneales que no presentan cefalea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un paciente con náuseas, ya cuando empieza a aumentar la presión intracraniana vamos a tener las náuseas, vamos a tener vómitos y vamos a tener disminución importante del estado de conciencia si llego a tener aumento importante de la PIC. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, pues doctores, la HIC es una urgencia médica y neurológica. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo anteriormente, es un paciente que de pronto inicia con una sintomatología de manera súbita y que le estás haciendo la valoración inicial en emergencia y el paciente rápidamente entra en coma. Rápidamente te lleva a una escala de coma de Glasgow a 6, a 8. Entonces, ante la sospecha, es un paciente que inmediatamente hay que hacerle su imagen, su neuroimagen y empezar a hablar con los especialistas de nivel, ¿ok? Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues la tomografía es una neuroimagen que nos puede dar muchísimos datos, es rápido, es barata, es sencilla, la tienen en la mayoría de los centros. Obviamente la resonancia me va a dar mucha información, pero la tomografía está perfectamente válida. En cuanto a los laboratorios, pues en estos pacientes yo necesito hacer
De inicio, un conteo de hemograma para medir la celularidad. Necesito hacer los tiempos de coagulación, eso es extremadamente importante. Necesito hacer los azoados, necesito hacer una pantalla toxicológica, puesto que, como vimos anteriormente, las drogas pueden ser una de las causas de la hemorragia, ¿ok? En cuanto a la neuroimagen y la estimación del volumen del hematoma, pues, como les decía anteriormente, la tomografía de cráneo es una neuroimagen que les va a dar muchísima información. O sea, en la tomografía de cráneo ustedes van a ver el volumen del hematoma, pueden ver si hay edema importante perilesional, pueden ver si la hemorragia está drenando a ventrículos, si ya tiene hidrocefalia, pueden ver si la hemorragia intraparenquimatosa está drenando al espacio subaracnoideo y pueden ver si yo tengo alteración ya de los volúmenes cerebrales, pueden ver si el paciente se está herniando, ¿ok? Si yo tuviera que, bueno, la disponibilidad rápida de una resonancia, pues ustedes saben que en difusión y con ecogradiente yo puedo perfectamente ver la hemorragia. Y en cuanto a la estimación del volumen del hematoma, esto es algo extremadamente importante porque no solamente te habla de pronóstico, sino te marca la pauta de más o menos en qué pie tú estás en el punto de cirugía, ¿ok? Entonces, es una formulita muy sencilla. La fórmula es esta que ustedes están viendo aquí, A por B por C dividido entre 2 y me va a dar el volumen de la HIC en centímetros cúbicos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes van a buscar en la tomografía, en el corte axial, donde ustedes ven la mayor cantidad del hematoma. Donde ustedes ven la mayor cantidad del hematoma, entonces van a trazar una línea que es la que va a cubrir la parte más grande del hematoma y esa será su A. Van a trazar una línea perpendicular a la A y esta será obviamente la B. Y la C va a ser cuando ustedes en el número de slide o número de cortes que ustedes se mantengan viendo el hematoma, si ustedes están viendo el hematoma en 10 cortes de la tomografía, esos 10 cortes ustedes lo van a multiplicar por el grosor de los cortes de la tomografía. Si tiene un grosor de 0.50, pues van a multiplicar, si lo vieron en 10 cortes, 10 por 0.50. Si lo vieron en 10 cortes, y el grosor es 0.25, entonces van a multiplicar 10 por 0.25 y esa será su C, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Entonces, esa es la forma de más o menos calcular el volumen. En cuanto a la predicción de la expansión del hematoma, es importante. Esto es importante porque esto te dice qué tanto cuidado tienes tú que tener con la presión arterial, por ejemplo, con qué tanta rapidez tienes tú que tener con la reversión de, por ejemplo, la anticoagulación, ¿ok? Entonces, para la predicción nosotros tenemos diferentes signos, ¿ok? Está quizás el más importante, que es el signo de la mancha. El signo de la mancha, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a imaginarnos otra vez el ejemplo que llegó un paciente a nuestra emergencia y que ya yo estoy sospechando que tiene un evento cerebrovascular. ¿Ok? Entonces, este paciente, pues yo lo llevo a una tomografía que de inicio la tomografía es la tomografía simple, ¿no? Entonces, yo le hago su tomografía simple y en esta tomografía yo estoy viendo que este paciente tiene un hematoma, ¿ok? Entre el putamen y la cápsula interna izquierda y que ya tiene ligero edema perilesional. Pues ya como yo vi esto y suponte que ese paciente tiene con los síntomas unas 3 horas, pues entonces yo le digo al técnico, vamos a hacerle una tomografía contrastada porque yo quiero ver el signo de la mancha, ¿ok? Entonces, esta es la toma de la tomografía contrastada y fíjense cómo ustedes en medio del hematoma pueden ver este puntito aquí. Eso se trata de extravasación del contraste, que eso no debió pasar, ¿ok? Pero aquí tenemos extravasación del contraste. Bien, entonces, unos minutos después de esta toma, nosotros hacemos una toma simple,
¿ok? Y vemos que ese contraste, que era este puntito anteriormente, agrandó, ¿ok? O sea que está teniendo extravasación importante del contraste, por lo que este es el signo de la mancha positivo, ¿ok? Esto quiere decir que el paciente va a tener probablemente expansión del hematoma y efectivamente así fue. Esta es la tomografía 24 horas después. Entonces, sí pueden ustedes ver que tuvimos ahí una importante expansión del hematoma. Otro signo importante es, bueno, la extensión al espacio subaracnoideo. Y un paciente que tenga una hemorragia lobular, porque esto es válido solamente para las lobulares, y que ustedes ven que ya tiene drenaje al espacio subaracnoideo, eso es otra predicción de expansión del hematoma. Y el signo de remolino, ustedes me van a permitir que yo les voy a poner aquí esta imagen de una tomografía con un hematoma subdural, pero es que es la única tomografía que encontré con el signo de remolino y necesitaba mostrársela porque es que uno se queda con la imagen y ya eso no se olvida. Entonces aquí ustedes están viendo el signo de remolino es una imagen hipointensa que está en medio del hematoma. Oh, disculpen. A ver, es una imagen hipointensa que está en medio del hematoma y esto quiere decir que hay un gran riesgo de expansión porque lo que se supone es que esta imagen hipointensa pueda ser la salida o el lugar donde está el sangrado. Entonces, este es el signo del remolino. Entonces, una vez ya yo tengo el paciente y yo diagnostico la hemorragia intracerebral o la HIC por tomo, ya lo que me queda es determinar la etiología. Y como les decía anteriormente, una imagen me dice mucho. ¿Ok? Cuando yo tengo una tomografía, yo tengo que ver cuál es la imagen y dónde está localizada. ¿Ok? ¿Es una imagen lobular? Pues si es una hemorragia lobular, yo tengo que pensar en que es una probablemente de etiología por angiopatía amiloide, ¿ok? Pero también podría ser secundaria a una MAP, ¿ok? O también podría ser un tumor que está sangrando. ¿Cuándo yo sé que es un tumor? Bueno, un tumor en general tiene una localización lobular, ¿ok? Y la diferencia es que cuando yo tengo una hemorragia por tumor, yo voy a ver la hemorragia, pero con una gran zona de edema, ¿ok? Ese edema vasogénico con el signo de mano de guante, eso es típico en estas hemorragias, ¿ok? Cuando yo pienso en una hemorragia hipertensiva, pues las hemorragias hipertensivas, la localización son más bien centrales, ¿ok? Cuando yo tengo un paciente que me llega a la emergencia y tiene el antecedente de ser hipertenso con manejo regular o no de la hipertensión, pero que en la tomografía yo tengo una imagen en putamen, en cápsula interna, en núcleo caudado, protuberancia o cerebelo, ya yo puedo estar casi segura de que eso es una hemorragia hipertensiva, ¿ok? Y cuando es secundaria a la anticoagulación o a trastornos de la coagulación, pues en general la localización de estas hemorragias van a ser lobulares o cerebelosas. Y hablando de secundarias a la anticoagulación, yo tengo aquí este estudio cuyo objetivo, ¿verdad? Esto se publicó en el 2019. Fue publicado en el JAMA Network y fue un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque ellos investigaron los pacientes que tuvieron HIC y estaban usando anticoagulación, pero ellos averiguaron, o sea, ellos investigaron los pacientes usando tanto los NOACs o los inhibidores del factor 10A como la warfarina, ¿ok? Ellos tuvieron un total de 219,701 pacientes, ¿ok? El estudio duró 5 años, ¿ok? Entonces, sí fue un estudio importante. Y aquí, básicamente, el resultado fue que, obviamente, la HIC con los pacientes que utilizaban NOAC era el riesgo de mortalidad mucho peor en comparación con los pacientes que no utilizaban ningún anticoagulante oral.
pero comparando los pacientes que usaban los NOACs con la warfarina, la HIC tenía una mortalidad muchísimo mayor con la warfarina, ¿de acuerdo? En cuanto al manejo, pues señores, el manejo es, bueno, desde que nosotros sospechamos que un paciente pueda tener un evento hemorrágico cerebral, el manejo empieza siendo ya prehospitalario, ¿ok? El manejo prehospitalario básicamente es asegurar la vía aérea del paciente, ¿ok? Asegurar la circulación del paciente y ver de qué manera se transporta el paciente a un centro de tercer nivel o a una unidad especializada en cuidados neurológicos, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos el paciente en emergencia y estamos sospechando el evento, básicamente en la evaluación inicial ya nosotros debemos de hacer la neuroimagen y con una neuroimagen positiva ya debemos de ir interconsultando a neurocirugía, interconsultando a los neurólogos, al intensivista, al neurointensivista y al neuroradiólogo, porque, como les decía anteriormente, esto es una urgencia neurológica, ¿de acuerdo? En el manejo, nosotros, bueno, podríamos vernos en la necesidad de revertir la anticoagulación. Muchos de los pacientes que nosotros recibimos con las HIC son pacientes que están tomando anticoagulantes, ¿ok? Y aquí sí es importante saber que en cualquier tipo de anticoagulación, para revertirla, nosotros podríamos estar utilizando los concentrados de protrombínicos y los medicamentos antifibrinolíticos, sobre todo el ácido tranexámico. Entonces, es importante saber que en cualquiera sí está indicado utilizarlo. Si yo estoy hablando de un paciente que va con anticoagulación con warfarina, obviamente yo voy a tener que iniciar la vitamina K, así como plasma fresco congelado. Ok, cuando hablamos de la heparina, obviamente el manejo va a depender de qué tan prolongado está mi TPT. Pero de inicio saber que el sulfato de procamina, yo puedo pasar 20 miligramos por minuto o 50 miligramos en no más de 10 minutos por infusión continua. Y que cuando ya yo tengo deficiencias graves de los factores de coagulación o trombocitopenia, obviamente lo que voy a utilizar es el reemplazo del factor apropiado y transfundir aféresis plaquetaria si es necesario. Un punto importante es que si yo tengo un paciente que está usando antiagregantes plaquetarios y yo en la evaluación inicial ya nosotros vimos que debía de ser llevado a neurocirugía, entonces ese paciente lo recomendable es pasar una aféresis de plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, solamente está recomendado si el paciente va a ir a cirugía, ¿ok? En cuanto a los NOACs, doctores, afortunadamente ya tenemos medicamentos que me ayudan a revertir los NOACs. Yo tengo el idarucizumab para revertir el dabigatran. Saber que también con estos anticoagulantes yo tengo la facilidad de, o yo puedo utilizar y está recomendado utilizar los concentrados de factores, así como los medicamentos antifibrinolíticos. En el dabigatran yo también puedo valorar una hemodiálisis, ¿ok? Y cuando yo estoy usando el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban o el betrixaban, saber que yo tengo el andexanet. Lamentablemente, en muchos de nuestros países nosotros no tenemos estos medicamentos todavía. O sea, estos medicamentos están disponibles en Estados Unidos y no en todos los centros y en Europa. Entonces, una cosa importante es nosotros tener pendiente la vida media de cada fármaco, ¿de acuerdo? Por eso aquí le puse la vida media de ellos porque es importante, ¿ok? No tenemos estos, por ejemplo, en mi país, yo no tengo ninguno de estos revertidores disponibles, ¿ok? En cuanto al control de la presión arterial, esto ha sido un tema muy discutido, muy hablado en los últimos años. La recomendación de la guía del 2015 para el manejo de las cifras tensionales para los pacientes con HIC es que los pacientes que presenten un sangrado, un HIC agudo y una presión arterial en el momento de la evaluación inicial de 150 a 220, entonces se sugiere una reducción aguda
a una presión arterial sistólica de 140, ¿ok? Eso es lo que nos recomienda la guía. Por otro lado, si el paciente tuviera una presión sistólica a su llegada de más de 220, entonces se sugiere bajar la presión arterial sistólica a 140, de 140 a 160. Y estas disminuciones siempre las vamos a hacer con medicamentos endovenosos, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar la presión de perfusión cerebral, ¿ok? Y cuando manejamos las presiones con medicamentos endovenosos, tenemos un mejor control de ello. Los agentes de elección para el manejo de la presión arterial en estos pacientes, pues ya eso todos lo conocemos. Tenemos el micardipino, el labetalol, el esmolol, el enalaprilato. Todos estos fármacos ahí endovenosos son recomendados para lo mismo. Y no puedo yo tocar este tema sin mencionar dos estudios súper importantes que hablaron sobre esto. En junio del 2013 se publicó el INTERACT 2. En este estudio se tomaron un total de 2.839 pacientes y en estos pacientes con unas 6 horas de evolución del evento, entonces se escogieron dos grupos. A un grupo de pacientes en una hora la presión, independientemente de cómo había llegado, se llegó a 140 presión sistólica y al otro grupo se manejó de manera tradicional. Se bajó la presión a menos de 180. Entonces, en este estudio que tuvimos, bueno, pues en este estudio, en el INTERACT 2, se vio que la disminución intensiva de la presión no resultó en una reducción significativa de la tasa de mortalidad, no obstante, sí mejoró el ranking en los pacientes. ¿Ok? Otro de los estudios es el ATTACH 2. ¿Ok? En este estudio, pues, ellos tomaron un grupo de pacientes, igual randomizaron en dos grupos y en un grupo llevaron cifras tensionales intensivas, o sea, la disminuyeron de 110 a 139, ¿ok? Y al otro grupo la disminuyeron de 140 a 179. Y pues en el ATTACH 2 se vio que la reducción intensiva para nada proporcionó un beneficio clínico y que en los pacientes donde redujeron más la presión, o sea, en el tratamiento intensivo, tuvieron eventos renales importantes. ¿Ok? En cuanto al manejo y al monitoreo, doctores, saber que en todos los pacientes que yo tenga un evento cerebral, yo voy a tener manejos básicos, como una cabecera a 30 grados, cómo mantener la cabeza neutra, ¿ok? Cómo evitar que el paciente esté agitado. Si yo necesito sedación despierta, pues vamos por la sedación despierta, evitar que el paciente haga esfuerzos o evitar maniobras de Valsalva. Y otra cosa importantísima que yo quiero que siempre recuerden, y que yo estoy segura que no soy yo la única que se pelea con otros departamentos por los glucocorticoides. Los glucocorticoides, doctores, no se deben utilizar para reducir el edema cerebral en la JIC. Al contrario de ayudar, lo que hacen es aumentar la morbimortalidad. O sea que definitivamente los glucocorticoides no están indicados. Entonces, cuando yo voy a pensar en tratar o monitorizar mi PIC de manera invasiva, pues en todos los pacientes con Glasgow de -8, o sea, de menor de 8, eso está indicado. En los pacientes que tengan evidencia clínica de herniación, en las hemorragias intraventriculares que ya tengan hidrocefalia, está indicado hacer el monitoreo de la PIC invasiva, ¿ok? La presión es importantísimo, doctores. ¿Por qué? Porque yo necesito manejar una presión de perfusión en estos pacientes. Acuérdense que yo tengo edema perilesional en estos pacientes. Y cuando yo tengo edema perilesional, yo tengo afectación de la perfusión. Entonces, si yo quiero una adecuada presión de perfusión, debo de mantener una adecuada presión, debo de mantenerme en las presiones metas. Acuérdense que la fórmula de presión de perfusión es PAN menos PIC. Entonces, es importante. Algo que sí quería mencionarles y sí he venido leyendo en los últimos artículos al respecto es la medición o el monitoreo de la PIC de manera no invasiva.
Es una forma extremadamente fácil, es una forma tremendamente rápida, económica, al pie de la cama del paciente y en tiempo real. La vaina del nervio óptico es perfectamente fácil de medir. ¿Ok? No tienes que movilizar al paciente y es un estudio que es sensible y específico para monitorizar la PIC del paciente. Además de que podemos también hacer el Doppler transcranial para lo mismo. ¿Ok? El drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿está recomendado? Pues sí. Está recomendado en los pacientes que tienen una elevada PIC de inicio, ¿ok? Está recomendado en los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia y que ya tienen hidrocefalia. Por eso en muchos de estos pacientes, cuando tienen drenaje a ventrículo, hacemos ventriculostomía, porque nos va a servir tanto para medir la PIC de manera invasiva como para drenaje de líquido cefalorraquídeo y ayudar con la PIC. ¿Qué sabemos o cómo hacemos para el manejo osmótico? Pues mucho se ha hablado de que si uso mannitol, de que si uso sodio hipertónico. No tenemos un consenso que diga que el sodio hipertónico es mejor que el mannitol o viceversa. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos de igual forma. Son terapias súper efectivas, son terapias perfectas para tratar estos pacientes. Ya ustedes ahí tienen las dosis del mannitol que no les voy a repetir y saber que el sodio hipertónico lo tenemos desde infusiones continuas al 3% hasta infusiones intermitentes que podemos tener desde el 7 al 9, 17 y 23.4%. Sí mencionarles que en la última guía de edema cerebral para prácticamente todo se recomienda el sodio hipertónico. Entonces, bueno, empezar a introducirlo. En cuanto a la terapia de rescate, pues las terapias de rescate son todas estas terapias que cuando ya hemos usado las demás y todavía seguimos con aumento de la PIC, entonces venimos a estas terapias, ¿ok? El coma farmacológico. Pues el coma farmacológico evidentemente me va a reducir el metabolismo cerebral y como me reduce el metabolismo cerebral, yo voy a disminuir el flujo cerebral y eso secundariamente me va a disminuir la PIC, ¿ok? Entonces, los comas farmacológicos, bueno, el que todo el mundo conoce mucho, pues son los comas barbitúricos y son los que nosotros estamos usando con mucho menos frecuencia por los eventos adversos importantísimos que tiene, sobre todo los datos de hipotensión. Igualmente podemos hacerlo con propofol o con doble sedación. En cuanto a la hiperventilación, pues lo que queremos lograr es una PCO2 más baja, ¿ok? Nuestras metas recomendadas son de 30 a 35 y esto es una maniobra que vamos a hacer como, bueno, de rescate, bajar la PIC de manera rápida. Esto está recomendado por no más de 3 horas y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que estar monitorizando de manera frecuente el PCO2 porque podemos hacer isquemia al paciente, ¿ok? Y en cuanto al bloqueo neuromuscular, a veces nosotros tenemos un paciente ya sedado, pero el paciente no se logra acoplar, ¿ok? Y cuando yo tengo aumento de la presión intratorácica, también estoy reduciendo la salida del flujo venoso cerebral, por lo que estoy contribuyendo a que la PIC no mejore. Entonces, sí, el bloqueo es algo que también utilizamos mucho para opción de disminuir la PIC. En cuanto a los cuidados médicos básicos, pues solo mencionárselos, ya ustedes, ya todos lo sabemos. Las medidas de compresión neumáticas intermitentes son básicas en estos pacientes porque son pacientes que de inicio no podemos utilizar tromboprofilaxis. Las soluciones salinas que deben de ser isotónicas o soluciones salinas normales. Ustedes saben que las hipotónicas me van a empeorar el edema, ¿ok? Tratar las fuentes de fiebre, ¿ok? La fiebre es enemigo número 1 del cerebro, ¿ok? Y no está indicado poner antibióticos para evitar una infección y para evitar que dé fiebre. Eso no tiene ninguna recomendación. Evaluar la disfagia, doctores. Mientras usted no evalúa y no le hace la prueba de deglución al paciente, usted no puede ordenar nada por boca. Y evitar las hiperglucemias. Ya todos sabemos que en los pacientes neurológicos una hiperglicemia mayor de 185 da peores resultados clínicos. Entonces,
Normalmente buscamos mantenernos entre 140 y 180. En cuanto al manejo de las convulsiones, y esto sí es importante, saber que el 15% de los pacientes con HIC pueden tener convulsiones, pero ojo, porque las convulsiones no siempre las vas a ver. El paciente puede estar teniendo actividad no convulsiva, por lo que tenemos que estar atento a los signos clínicos de la actividad no convulsiva, ¿ok? Los pacientes que más frecuentemente desarrollan las convulsiones son los pacientes que tienen hemorragias lobulares, las más corticales, y las directrices de la AHA en el 2015 y de la Organización Europea de ACV del 2014 es que ellos no recomiendan el uso profiláctico por falta de evidencia. De todas formas, estas recomendaciones son del 2015 al 2014. Yo quise ponerle este estudio aquí porque de verdad que me pareció así como interesante. Obviamente no lo tomaron en cuenta en la AHA ni en la Organización Europea porque esto pasó en el 2010, pero sí me pareció interesante. Quizás no le pusieron, ¿verdad?, mucho interés por la cantidad de pacientes. Estas personas lo que hicieron fue que ellos tomaron a dos grupos de pacientes. Ellos querían probar que el tratamiento antiepiléptico podía prevenir las convulsiones que yo puedo tener en los pacientes con HIC. Y estas personas usaron el ácido valproico, o sea que normalmente tú piensas, bueno, vamos a usar, bueno, en este momento el levetiracetam, ¿verdad que sí? Pero estas personas usaron el ácido valproico y ¿cómo lo hicieron? Ellos vinieron, escogieron dos grupos, 34 pacientes en un grupo que tenía una HIC y le pusieron un placebo y 34 pacientes en otro grupo al que le asignaron ácido valproico. Resulta que ellos, desde el inicio, desde el ingreso, ellos iniciaron el ácido valproico hasta el mes. Y ellos vieron que efectivamente el ácido valproico no previno las convulsiones a largo plazo que pueden desarrollarse hasta el año en un paciente con HIC, pero sí disminuyeron las convulsiones que se presentaban en el ingreso, las convulsiones tempranas. Pero lo más importante es que ellos vieron que los pacientes tratados con ácido valproico tenían mejoría clínica muy superior a los que usaron el placebo. Entonces ellos dijeron que probablemente les sirvió como un neuroprotector. En cuanto a la cirugía, pues la cirugía, señores, varía dependiendo del lugar y de la cantidad del hematoma. Cuando yo en un paciente con una hemorragia cerebelosa lo tengo que llevar a cirugía sí o sí, pues cuando el diámetro de la hemorragia es mayor a 3 centímetros, que sería aproximadamente 14 centímetros cúbicos de sangre, cuando ya yo veo que hay compresión de tronco o cuando ya yo estoy viendo hidrocefalia obstructiva. Es un paciente que tiene que ir a drenaje de hematoma, ¿ok? Y en las hemorragias supratentoriales está indicado cuando el paciente está en coma, cuando el paciente tiene un hematoma tan grande que me haga un desplazamiento muy significativo de la línea media y cuando tenga una PIC que es refractaria al manejo clínico. No recomiendan, en la guía no recomiendan que se lleve a evacuación rutinaria en los pacientes con HIC supratentoriales en las primeras 96 horas, porque ellos dicen que ya en las primeras 96 horas, o sea que tú puedes perfectamente manejar el volumen del edema y que el hematoma va a empezar a reabsorberse de manera rápida. Entonces ellos dicen que aumentaría la mortalidad en los pacientes. Sin embargo, si tengo que ponerles aquí el Stitch, hablando de craniectomía, el Stitch 2 es un estudio que se publicó en mayo del 2003. Y en este estudio ellos vieron que la cirugía temprana no aumenta la tasa de muerte o discapacidad a los 6 meses, y que podría ser una ventaja de supervivencia para los pacientes que no tienen drenaje intraventricular. Fíjense bien. En cuanto al tratamiento secundario, y esto es importante porque siempre nos preguntamos cuándo empezar el tratamiento secundario.
Cuando yo reanudo los antiplaquetarios en un paciente que me vino con una HIC, pero yo tengo un infarto anterior, en general, doctores, nosotros en los pacientes que vienen con una HIC lobular, evitamos los antiagregantes plaquetarios, porque los antiagregantes plaquetarios, cuando te dan una hemorragia, en general son lobulares, ¿ok? No obstante, obviamente, el uso de aspirina sí tiene que darse en algún tipo de paciente, y en los pacientes que es mandatorio que se reinicie, pues es en los pacientes que tuvieron ya un EBC anteriormente isquémico o un TIA, o que tuvieron un infarto, o que tuvieron una trombosis de los miembros inferiores, o que son pacientes hipertensos, diabéticos, hipercolesterolémicos, o que son fumadores. Pero si yo la tuviera que ingresar, ¿cuándo lo inicio? Porque hay expertos que me dicen que después de las 48 horas, como ese es el mayor riesgo de la expansión del hematoma, yo lo puedo usar sin problemas. Y hay expertos que me dicen que no, que lo ideal es esperarnos a los 10 días. Pues doctores, lo ideal es reiniciarlo cuando ustedes vean por imagen que el hematoma está estable. Una vez ustedes vean que el hematoma está estable, pues se puede empezar con dosis bajas de antiagregante, de 80 a 160 miligramos, ¿ok? Para los pacientes que estuvieron anticoagulados, pues la última pauta para la anticoagulación del 2015 es que hay que esperarse al menos 4 semanas después de iniciada la HIC. Y en cuanto a la prevención secundaria para otra nueva HIC, ¿cómo puedo hacer? Pues la directriz principal es el manejo de la presión arterial. Y la presión más segura es una presión menor de 130/80 en estos pacientes. Obviamente, no solamente hay que manejar la presión arterial, acuérdense que ese es el primer factor, el principal factor de riesgo. Hay que manejar los factores modificables. Hay que dejar de fumar, hay que dejar de consumir alcohol, hay que dejar las drogas, ¿ok? Si el paciente tiene apnea del sueño, hay que tratar la apnea del sueño. En cuanto al pronóstico, pues saber que la mortalidad a los 30 días de la HIC varía de 35 al 52%, y que la mitad de estas muertes ocurren en los primeros 2 días, que son los días donde está la expansión del hematoma. Entonces, hay algunos estudios que sugieren que cuando yo tengo una HIC secundaria a una malformación, la mortalidad es mucho menor. Y saber que los factores de riesgo de mal pronóstico cuando yo tengo un paciente con HIC es la edad avanzada, un Glasgow bajo, la expansión del hematoma, drenaje a ventrículo, una ubicación infratentorial, un deterioro neurológico en las primeras 48 horas, o que el paciente esté usando anticoagulación o antiagregante en el momento de la HIC. El pronóstico por volumen, porque también podemos tener un pronóstico por volumen, cuando yo tengo una HIC de 60 centímetros cúbicos o más y una puntuación de Glasgow inicial menor de 8, pues la mortalidad a 30 días es de 91%. Pero si yo tengo una HIC menor de 30 centímetros cúbicos y el paciente me llegó en un Glasgow mayor de 9, pues la mortalidad a los 30 días se estima en el 19%. Hay una puntuación que yo no voy a estar mencionando mucho, que es una de las más importantes que debe estar en todos los ingresos por HIC, que es la puntuación HIC, valga la redundancia. Solamente mencionarle que es muy sensible y específica, que es la que se recomienda en estos pacientes, y que está cuantificando la puntuación de escala de Glasgow con la que llegue el paciente, el volumen de la hemorragia, la extensión a ventrículo, el origen si es supra o infratentorial y la edad del paciente. Y en cuanto a la recurrencia, saber que el riesgo anual de HIC es de 1 al 7%, que la recurrencia es mayor al primer año y que es mayor en las hemorragias lobulares. Y que los factores de riesgo de recurrencia es un sexo masculino, el uso de anticoagulación, ya estar conocido por ApoE, historia de EBC isquémico y una población afroamericana o una etnia hispana.
esa es toda mi conferencia. Yo espero que, bueno, les haya aportado algo para su práctica clínica y si tienen alguna pregunta, pues podemos aquí conversarla. Muchas gracias, estimada doctora Abreu. A continuación vamos a dar lectura a unas preguntas que han formulado nuestros asistentes. Una de las preguntas es: buenas noches, excelente charla, doctora. Mi duda es, en un paciente con antecedente de escasez, en el cual es manejado con doble antigregación AAS y prasucrel, ¿existe alguna medida o una pauta que evite el mayor riesgo de desarrolle HIC? No entendí bien el término que dijiste al principio, pero si en un paciente que nos llegue y que ya tengamos el antecedente de que usa antiagregantes, de inicio hay que suspender la antiagregación. Eso es lo primero que hay que hacer. Y si se pone aféresis de plaquetas, si va a ir a cirugía, pero si no va a ir a cirugía, pues no tenemos ninguna otra cosa que se pueda hacer. ¿Ok? Entonces, en este punto es manejar lo demás, porque acuérdense que yo en anticoagulación puedo revertir la anticoagulación, ¿ok? Pero con los antiagregantes no está indicado pasar a féresis si el paciente no va a cirugía, ¿ok? Entonces, sí nos podríamos hacer un fibrinógeno y ver qué tal está el fibrinógeno, hacer un tromboelastograma, a ver si yo puedo utilizar los antifibrinolíticos y me ayudaría de alguna manera para evitar la expansión del hematoma, pero aquí no tengo que pasar a féresis porque sí usa antiagregación. Muchas gracias, doctora. Voy a continuar pues con las preguntas. La siguiente pregunta la realiza Brian Altamirano. Nos comenta, primero le agradece por la magistral ponencia y le pregunta, ¿ha perdido utilidad la hipotermia en el paciente crítico como neuroprotector? Pues fíjate que no, nosotros utilizamos mucho la hipotermia. En los pacientes con HIC no lo puedes encontrar en las guías, pero por ejemplo en los edemas refractarios sí nosotros utilizamos la hipotermia. Sí recordar que la hipotermia tiene ahí algunas indicaciones específicas, pero no es que ha perdido la utilidad. Es que, por ejemplo, en algunos países nosotros no tenemos la facilidad de tener la hipotermia, ¿ok? Pero sí en el HIC específicamente no puedes, o sea, no leí nada de utilizar la hipotermia en estos pacientes. Sí, obviamente, como todos los edemas cerebrales importantes, refractarios, sí podrías introducir la hipotermia para disminuir mucho más el metabolismo cerebral. Entonces, se podría utilizar, pero no es algo que sí esté ahí recomendado por la AHA, por la Organización Europea de ACV. Muchas gracias, doc. La siguiente pregunta la realiza Víctor Cajilima, primero felicitando por por la ponencia. Pregunta, ¿es el uso de ácido tranexámico podría estar asociado a eventos trombóticos? Pues sí, o sea, tú sabes que el ácido tranexámico sí podría provocarnos eventos trombóticos, pero en el caso de un paciente que viene con una HIC y que ya tú tienes signos de que va a tener una expansión del hematoma, pues los eventos trombóticos que te haga son menos, ¿qué te digo? Esto es así como riesgo-beneficio. Es más probable que ayudes con el ácido tranexámico a que te dé un trombo por el ácido tranexámico,
porque sí es poco frecuente. Entonces, el ácido tranexámico en estos pacientes nosotros lo utilizamos midiendo el tromboelastograma y el fibrinógeno para no pasarnos. O sea, no es que lo estamos utilizando durante todo el ingreso del paciente. En general, podemos utilizarlo solamente por las primeras 72 horas. Acuérdense que yo puedo tener expansión del hematoma en las primeras 48 horas, así que si tú usas ácido tranexámico en ese tiempo, pues estás cubriéndote un poco para la expansión del hematoma y no creo que tengas ahí muchos eventos. Yo de verdad que nunca he tenido un evento trombótico y sí he usado mucho ácido tranexámico para poder manejar la coagulación de estos pacientes. Gracias, doctora. Y una pregunta más. ¿Cómo se puede realizar una sedación consciente en un paciente con HIC? Pues podemos utilizar perfectamente el Precedex, ¿ok? La dexmedetomidina es un medicamento que va a sedar al paciente y es, bueno, es el típico medicamento que llamamos sedación despierta. Igualmente puedes utilizar antipsicóticos si no tienes ahí la dexmedetomidina disponible, ¿ok? Puedes utilizar antipsicóticos selectivos para evitar los eventos cardiovasculares, pero la dexmedetomidina es lo que nosotros generalmente utilizamos para la sedación despierta. Es un medicamento excelente y va a ayudar a que tu paciente no esté agitado y esté despierto para que tú puedas monitorizar cambios en el estado neurológico. Perfecto. Una pregunta más, mi doctor Abreu. Eh, Le preguntan sobre la plaquetaféresis. ¿Es mejor transfundir pre o transquirúrgico en estos pacientes? No, se hace prequirúrgico. Si tú tienes un paciente que llegó a la emergencia y te hizo deterioro y en la imagen viste que sí o sí tiene que ser llevado a drenar el hematoma o a descompresiva, tú en el transcurso de la emergencia o de imágenes a la cirugía tienes que empezarle la féresis de plaquetas porque hay que pasarla antes de la cirugía. Es cuando está indicada para disminuir ahí el riesgo de sangrados. Correcto. Bueno, doctor Abreu, eso sería pues todas las preguntas que tenemos para usted. Le agradecemos mucho por la exposición, realmente muy nutritiva la información para nuestro conocimiento. Le agradecemos por su presencia, por su tiempo y pues le enviamos un saludo hasta República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un súper honor para mí. Me encantó haber estado con ustedes. Que tengan una linda noche. Excelente noche para usted también, doctor Abreu.